el increíble encuentro que transformó mi vida tras ser dejado en el bosque por mi hijo. La brisa fría del bosque lo envolvía, mientras Jorge miraba la lejanía, sintiendo cómo el dolor lo atravesaba como una flecha. Emiliano, su hijo, había abandonado la escena tras aquella desgarradora discusión. La traición del joven brillaba como un sol ardiente en su pecho, y Jorge no podía más. Había entregado su vida al trabajo en el campo, renunciado a sus sueños por darle un futuro a su hijo, y ahora se encontraba solo, como un eco en la soledad de la espesura. Se preguntaba si todo había sido en vano. La angustia carcomía su ser. ¿Qué había hecho mal? Cada sacrificio, cada jornada interminable lo llevaba a un rincón oscuro de su mente donde el fracaso como padre se convertía en una sombra y un estigma. Cuando los pensamientos comenzaban a tratar de tranquilizar su latente desesperación, se topó con don Luis, el anciano del pueblo, quien lo acogió bajo la sombra de un imponente roble. Todo sufrimiento tiene un propósito, le dijo el viejo con voz tranquilizadora. Pero Jorge dudaba. La culpa lo aprisionaba y a cada instante su mente le lanzaba preguntas abrumadoras. ¿Había promovido el duelo de sus propios sueños en su hijo? ¿Lo había empujado hacia un abismo del que no podría salir? La presión pesaba sobre él como una piedra. Don Luis compartía historias de su juventud, de las luchas que había enfrentado y superado. Jorge escuchaba atento, con la mente acelerada y la respiración irregular. Los relatos de don Luis resonaban en su interior, y algo en él comenzaba a cambiar. Aprendía sobre la resiliencia, sobre la necesidad de adaptar lo que significa ser padre. Sin embargo, cuando pensaba en Emiliano, la ansiedad regresaba. Había perdido el rumbo no solo en el bosque, sino en su vida. Ser padre es escuchar, no solo proveer, le decía don Luis, pero Jorge no podía dejar de cuestionar sus propios métodos y decisiones. La angustia era implacable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días pasaron y Jorge, aunque comenzó a entender más sobre la paternidad, se encontraba en un mar de angustia. La comunidad, antaño admiradora de su dedicación, comenzó a mirarlo con desdén tras aquella acalorada discusión con Emiliano. El estigma lo rodeaba, como un manto oscuro que amenazaba con hundirlo aún más en la desesperanza. La presión era insostenible mientras se preparaba para un evento donde todos se reunirían. En ese momento, su corazón se debatía entre el deseo de demostrar su cambio y el temor de perderlo todo. Cuando todo parecía indicar que podría encontrar la reconciliación con su hijo, recibió un mensaje que lo dejó temblando. Emiliano estaba atrapado en decisiones que no sabía cómo encarar. La verdad era clara, su relación pendía de un hilo, mientras Jorge luchaba por encontrar una forma de restaurar lo que había perdido. Con el vestido que una vez brilló en su vida, Jorge se encontró ante un abismo lleno de incertidumbre. La noche se tornó oscura, y al subir al escenario, con su espíritu quebrado pero lleno de determinación, la pregunta latente se cernía en el aire. ¿Podría restaurar su vínculo con Emiliano y recuperar su propia dignidad? La luz del faro en el escenario iluminaba el rostro de Jorge, quien se sentía expuesto e inestable. La multitud lo observaba, expectante, en un silencio que pesaba como una losa. En su interior, la lucha entre el deseo de redención y la carga de la culpa se intensificaba. Con cada respiración, el eco de las palabras de don Luis resonaba. Ser padre es escuchar. Tenía que enfrentar sus propios miedos y reconocer sus fallos, no solo por él, sino por Emiliano. Cuando comenzó a hablar, su voz apenas era un susurro. Hoy no vengo a demostrar quién soy, sino a compartir cómo he fallado, dijo Jorge, sintiendo los ojos atónitos de los presentes sobre él. Cada palabra era un trozo de su alma expuesta, un acto de vulnerabilidad que lo desnudaba ante la percepción colectiva.
La valentía de ser honesto lo sorprendió y al mismo tiempo lo avergonzó. Habló de las veces que había antepuesto su trabajo a los momentos que realmente importaban, de cómo había dejado de ser un padre presente y cómo, en su intento por construir un futuro para Emiliano, había olvidado lo fundamental, la conexión emocional. El susurro que una vez fue su voz se transformó en un clamor de transformación personal. Reclamaba la oportunidad de hacer las cosas de nuevo. El eco, sin embargo, no estaba en la atmósfera de sanación que anticipaba. Al finalizar su relato, el murmullo se apoderó de la sala. Las miradas se volvían de curiosidad a inquietud. Jorge se sentía más frágil que nunca. El juicio implícito de la comunidad le causaba una profunda vergüenza. Se tambaleó entre el deseo de la aceptación y la amarga realidad de ser percibido como un paria. En ese instante, algo cambió dentro de él. La lucha interna se tornó más vívida. No podía controlar cómo lo ven los demás, pero sí cómo enfrentaría su propio proceso de sanación. No puedo cambiar el pasado, pero puedo comenzar a ser el padre que mi hijo necesita, no solo para él, sino para mí mismo, se prometió. Esa declaración se sintió liberadora y su corazón golpeó con fuerza en su pecho, como si comenzara a forjar un nuevo camino. Sin embargo, al abandonar el escenario, el temor regresó. Empezó a reflexionar sobre cómo se acercaría a Emiliano. ¿Sería suficiente el cambio que había comenzado a gestar en su interior? La imagen de su hijo, díscolo y distante, habitaba sus pensamientos, intensificando su deseo de restaurar ese vínculo sagrado. Decidido a dar el paso que necesitaba, Jorge volvió hacia el bosque donde todo había comenzado. En la penumbra del ocaso, se encontró reflexionando sobre su propia paternidad y el dolor de su relación fracturada. Sabía que debía actuar, pero el miedo a una nueva confrontación con Emiliano lo paralizaba. Aún así, el deseo de ser un mejor padre lo impulsaba a seguir adelante. Mientras caminaba con el corazón palpitante, tomando cada paso como un acto de valentía, sintió un impulso misterioso en su interior. Tenía que descubrir qué era lo que realmente lo mantenía atado a su pasado. Era una lucha que iba más allá de una mala relación con su hijo. Era la oportunidad de enfrentarse a sus propios demonios y liberar la vida que había estado aplazando durante tanto tiempo. Y así, en la penumbra del bosque, Jorge tomó una decisión. Iría a buscar a Emiliano, por muy desgarrador que pudiera ser. Pero al mismo tiempo comprendía que no se trataba solo de él, era un viaje hacia la sanación, donde cada paso contaba. Con el estómago revuelto y estas nuevas preguntas en su mente, se plantó la semilla de la resolución. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para recuperar la relación con mi hijo? Y así, el camino se iluminaba con la promesa de un nuevo comienzo. Las sombras del bosque se alargaban conforme Jorge avanzaba, cada paso susurrando las dudas que habían atormentado su corazón. Había una especie de energía en él, un deseo ardiente de cambiar su narrativa personal. En cada latido sentía que el dramatismo de su vida estaba a punto de colisionar con una nueva realidad. Tenía que encontrar a Emiliano, pero la inseguridad lo asaltaba como un eco destinado a destruir su determinación. El recuerdo de las palabras de don Luis resonaba en su mente. Ser padre es escuchar. En ese momento se dio cuenta de que había sido un mal oyente, alguien que había dejado que sus propias ambiciones eclipsaran las necesidades de su hijo. Jorge quería corregir su rumbo, pero sabía que no sería un camino sencillo. De pronto, todo lo que había acumulado en su interior durante años lo golpeó como un torrente descontrolado, el arrepentimiento, la tristeza y por encima de todo, el anhelo de conexión. Cuando finalmente llegó al claro donde solían jugar juntos, se detuvo. El aire fresco llenaba sus pulmones y con él la determinación de abrazar su vulnerabilidad. Sin embargo, la parol del pasado lo atrapaba como un velo espeso. No solo se trataba de recuperar la relación con Emiliano, sino de reconstruir la imagen de sí mismo que había dejado de lado. La soledad del bosque lo obligaba a enfrentar su miedo más profundo. ¿Qué diría su hijo cuando lo viera?
Las respuestas nunca habían sido claras, hasta que una idea emergió en su mente, la posibilidad de transformar ese miedo en una conversación abierta, un diálogo sincero, sin defensas, donde él, Jorge, fuera el hijo menospreciado que no pudo ser. Tenía que revelarse en su totalidad. Con esa resolución, buscó en su mente una manera de acercarse a Emiliano. Había recordado un viejo juego que solían compartir, los exploradores. Se le ocurrió que tal vez revivir ese momento podría romper el hielo entre ellos. Además, sería una forma de mostrar a su hijo que estaba dispuesto a abandonar su papel de figura autoritaria y convertirse en un compañero. Mientras planeaba cómo llevar a cabo su encuentro, el día se convertía en noche. La ansiedad se agudizaba, pero Jorge respiró profundamente, acomodando su mente al reto que le esperaba. Quería ser un padre genuino, pero sabía que las promesas vacías no construirían puentes, y su hijo había vivido suficientes decepciones. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió hacer un gesto. Traería consigo el mapa que habían usado en sus juegos infantiles. Al encontrarlo, recordaría el tiempo compartido, lleno de alegría y risa. Solo así podría comunicarse desde un lugar de autenticidad. Mientras salía del bosque y se acercaba a su casa, Jorge sintió que una verdad latente emergía. No solo debía presentarse ante Emiliano con un gesto, debía hacerlo con un corazón dispuesto a recibir, escuchar y aprender. Ante esta revelación, sintió una mezcla de terror y esperanza, pero sobre todo una chispa de nueva determinación irradiaba desde su interior. El reloj marcaba las horas, y el momento estaba cerca. ¿Estaría listo para abrirse a su hijo? La duda lo invadía. ¿Qué pasaría si la respuesta no era la esperada? Con esta indagación festiva en su mente, casi como un juego de palabras, Jorge sintió que la verdadera aventura apenas comenzaba. La tensión se intensificaba. No solo se trataba de recuperar a Emiliano, en realidad era el viaje hacia su propio redescubrimiento, la búsqueda de un padre que había estado oculto. La puerta de su hogar se acercaba a pasos agigantados. Hoy puede ser la primera página de un nuevo capítulo, pensó mientras reunía coraje para tocar el timbre. Pero, ¿qué respuesta lo aguardaría al otro lado? El timbre sonó en un eco que pareció resonar en su propio pecho, un instante de pausa que lo enfrentó a la cruda realidad. Cada segundo que pasaba era una batalla contra la necesidad de abrirse, de ser un hombre nuevo frente a su hijo. Jorge sintió cómo su mente luchaba entre el miedo y la esperanza. ¿Sería capaz de lidiar con la inevitable carga emocional que se avecinaba? Cuando la puerta se abrió, el primer rostro que vio fue el de Emiliano. Los ojos del niño, sorprendidos y cautelosos, lo examinaron como si estuvieran buscando respuestas en el alma de su padre. Jorge se sintió pequeño, vulnerable, como si cada uno de sus errores estuviera expuesto ante esa mirada inquisitiva. «Hola», dijo, con una voz casi inaudible, como si el saludo reclamara más valor del que tenía. Emiliano no respondió. En su mente, Jorge quería crear un espacio donde brotara la sinceridad, pero las palabras se atascaban en su garganta. Entonces recordó el mapa que había traído, un símbolo tangible de sus recuerdos compartidos. Con un movimiento decidido, lo sacó y lo mostró a su hijo. «¿Te acuerdas de este mapa? Lo usamos para nuestras aventuras en el bosque», dijo, tratando de observar cómo la chispa de la memoria iluminaba el rostro de Emiliano. La reacción fue inmediata. Una sombra de reconocimiento cruzó los ojos del niño, y por un instante pareció olvidarse de la distancia que había crecido entre ellos. «Siempre quería ser el explorador más valiente», respondió Emiliano, apenas audible. La suavidad de su voz era un rayo de luz en la sala, un destello de lo que alguna vez había sido su relación. Jorge sintió que el peso que llevaba empezaba a aligerarse. Sin embargo, un silencio cargado se instaló entre ellos. La ansiedad comenzó a tomar forma nuevamente, y en su interior creció la necesidad de ir más allá de la nostalgia. Era momento de adentrarse en lo profundo, de reconocer las fallas y abrirse por completo. «Emiliano, sé que no he estado presente. Me he dejado llevar por mis propios problemas y no te he escuchado. Quiero cambiar eso»,
confesó Jorge, notando cómo su corazón palpitaba con la intensidad de cada palabra. Era un acto de vulnerabilidad pura, y la sensación era abrumadora. Él mismo estaba sorprendido de su osadía. El chico lo miró fijamente, su expresión mezcla de sorpresa y aprensión. ¿Por qué ahora?, preguntó, con una voz firme. Esa pregunta fue un golpe certero en el pecho de Jorge. Lo enfrentó a su tiempo perdido, a cada oportunidad fallida de conectarse, a cada vez que había elegido su carrera en lugar de ser el padre que Emiliano necesitaba. «Porque me doy cuenta de que me perdí a mí mismo», respondió Jorge con sinceridad, consciente de la gravedad de su afirmación. «Quiero ser un buen padre. Estoy aquí para escucharte, realmente escucharte, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconstruir nuestra relación». Emiliano lo observó con un aire de duda, como si evaluara las palabras de su padre y su posible autenticidad. Era un examen de fe que Jorge no podía evitar, pero sabía que no podía rendirse. Tantas veces había fallado, pero hoy tenía la oportunidad de sembrar una semilla de nuevo. La conversación se tornó en una danza compleja de emociones no sentidas, historias nunca contadas y una posibilidad que ninguno de los dos había anticipado. Mientras intercambiaban palabras, la tensión comenzaba a transformarse en algo más nutritivo, un camino hacia el entendimiento mutuo, aunque aún frágil. Cuando finalmente se despidieron de la nostalgia y comenzaron a mirar hacia el futuro, algo cambió en Jorge. Se dio cuenta de que no solo buscaba recuperar a Emiliano, también estaba forjando su identidad. Un nuevo comienzo que le ofrecía a su propio ser un propósito inquebrantable. Sin embargo, había un detalle que Jorge no había considerado. Emiliano, al abrirse, reveló algo que nunca le había compartido. «Papá, tengo miedo de que si vuelvas a fallar, no solo me perderé a ti, sino también a mí mismo». Las palabras de su hijo le cayeron como un balde de agua fría, desatando en él un torrente de emociones. Frente a esa revelación, Jorge sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La responsabilidad de no fallar de nuevo recaía sobre sus hombros. Mientras el eco de las palabras de Emiliano resonaban en su mente, una pregunta lo atormentó. ¿Sería capaz de ser el padre que su hijo merecía a pesar de las cicatrices del pasado? El peso de las palabras de Emiliano lo siguió durante toda la noche, convirtiéndose en un eco constante que lo desvelaba. ¿Cómo podría reafirmar su promesa sin caer nuevamente en los patrones del pasado? Jorge se sentó en la cama, el desgastado mapa desplegado frente a él, una representación simbólica de caminos recorridos y de un futuro incierto. La resolutiva vulnerabilidad que había demostrado ante su hijo era un primer paso, pero ahora se enfrentaba a la cruda verdad. Su propia historia, llena de fracasos y elecciones equivocadas, se cernía sobre él como una sombra. A medida que la noche avanzaba, la ansiedad se convertía en un impulso febril por abordar lo que había estado eludiendo, su propia transformación. Se dio cuenta de que debía encontrar un propósito más allá de la reconexión con Emiliano. Era hora de reexaminar sus propias aspiraciones, de redefinir su éxito. Jorge era un arquitecto de sueños ajenos, siempre invirtiendo su talento en proyectos que resonaban en los demás, pero que no reflejaban quién era él en realidad. La realización de que había ignorado sus propias pasiones lo hirió y despertó una determinación en él. Al amanecer, Jorge se levantó con un nuevo enfoque. Comenzó a bosquejar ideas en una libreta, intentando visualizar lo que quisiera construir. Sin embargo, esto no era solo sobre estructuras, era sobre las conexiones humanas que deseaba restablecer. Sabía que su vida laboral estaba conectada a su vida personal de formas que debía reconciliar. Cada trazo en la página se convirtió en un recordatorio de que la parte más importante de la edificación de su vida era la restauración del vínculo con su hijo. Los días siguientes se convirtieron en una serie de acciones decisivas. Jorge asistió a un taller sobre comunicación emocional, donde aprendió sobre los elementos de la empatía y la escucha activa. Estaba ansioso por implementar estas habilidades, pero también por recopilar estrategias que lo ayudaran a manejar su propia inseguridad.
Cada sesión lo fortalecía, enseñándole cómo derribar las barreras que mantenían a Emiliano a distancia. Más tarde, decidió inscribirse en un curso de escritura creativa. Le fascinaba la idea de relatar historias y tal vez, con el tiempo, poder compartir el viaje de su vida y los amargos aprendizajes. Errores que había cometido. La escritura se convirtió en su refugio y una herramienta de exploración emocional, donde cada palabra lo acercaba más a sí mismo y por ende a su hijo. Un viernes por la noche, después de una semana particularmente difícil, decidió invitar a Emiliano a una cena improvisada. Él se sintió nervioso al pensar en sus habilidades culinarias, pero también emocionado, ansioso por mostrarle que estaba dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo. Mientras cocinaba, cada movimiento se sentía como un acto de amor. Cada ingrediente era una promesa de querer estar presente. Cuando Emiliano llegó, Jorge había preparado un plato sencillo pero reconfortante. Durante la cena, entre risas tímidas y miradas curiosas, el ambiente se volvió más ligero. Jorge aprovechó la oportunidad para compartirle a Emiliano lo que había estado aprendiendo sobre la comunicación y cómo deseaba escuchar no solo sus palabras, sino también sus miedos y sueños. Sin embargo, en un momento de silencio, Emiliano lo miró pensativo y preguntó: ¿Y si te vuelves a perder entre los proyectos? ¿Cómo sé que esta vez serás diferente? Esa pregunta lo golpeó de nuevo. La duda y la vulnerabilidad de su hijo eran un recordatorio persistente de que la lucha interna de Jorge estaba lejos de terminar, que el verdadero desafío sería mantener el camino hacia el cambio. Con la mente en llamas por la presión, la respuesta que Jorge eligió fue crucial. Sin evasivas ni promesas vacías, se comprometió a ser transparente con sus luchas y a construir una relación donde la confianza pudiera florecer. A medida que avanzaba la conversación, sintió que la esperanza renacía en cada palabra compartida, pero a la vez, una inquietud lo invadía. Sabía que esta nueva fase de su vida estaba llena de decisiones que pondrían a prueba su compromiso. Una nueva ventana se había abierto, pero la incertidumbre del futuro lo acechaba. Mientras la noche se apagaba y la cena llegaba a su fin, Jorge comprendió que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La reconstrucción de su vida, de su identidad y de su relación como padre e hijo exigía honestidad, valentía y una voluntad inquebrantable de continuar, incluso ante el riesgo de fallar nuevamente. Cuando Emiliano se despidió, Jorge sintió una mezcla de satisfacción y ansiedad. La balanza estaba lejos de equilibrarse y la posibilidad de tropezar existía. Pero estaba decidido a no rendirse. De alguna manera, el timbre de su vida había sonado nuevamente, y con él, la necesidad urgente de descubrir si podría ser el padre que su hijo realmente necesitaba. ¿Tendría la fuerza para enfrentar la verdad de su pasado o caer en los mismos patrones de antes? La semana que siguió a la cena quedó marcado por un aire de expectativa cargada de ansiedad. Jorge sentía que cada día era una prueba, un paso metódico hacia un futuro que buscaba redefinir. La conversación con Emiliano le había dejado una huella profunda. La vulnerabilidad de su hijo era un espejo que reflejaba su propia lucha, esa batalla interna por ser más que un fracaso. Decidió que no podía detenerse en el mero intento de conectar con Emiliano. Era esencial hacer un trabajo interno más profundo. Se inscribió en sesiones de terapia individuales, donde exploró sus mecanismos de defensa, su miedo al fracaso y las raíces de su autocrítica. Las sesiones se convirtieron en un espacio seguro. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que ayudaba a edificar una nueva fortaleza emocional. Una tarde, mientras hablaba sobre sus experiencias como padre, la terapeuta compartió una frase que resonó en su mente. Los padres no son perfectos, pero su amor puede ser. Lo que importa es lo que haces con tus imperfecciones. Esa simple idea comenzó a transformarse en un mantra personal. Tal vez no podría eliminar su pasado, pero podía aprender a usarlo como una brújula, no como una carga. Con renovada energía, Jorge comenzó a aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. En su trabajo, comenzó a ser más asertivo sobre sus ideas, rechazando proyectos que no resonaban con sus verdaderas pasiones, a pesar de las presiones por cumplir con las expectativas ajenas. Cada vez que sentía la tentación de adherirse a antiguos hábitos, recordaba el compromiso hecho ante Emiliano, una promesa de autenticidad. La sensación de liberación que experimentaba lo impulsaba a ser más auténtico.
Una tarde, mientras completaba un boceto para un nuevo proyecto personal, un impulso repentino lo llevó a hablar abiertamente con Emiliano sobre el valor de las decisiones difíciles. Invitó a su hijo a un café, un espacio donde las palabras podrían fluir sin el peso de las expectativas. Durante la conversación tocó el tema de la responsabilidad de elegir caminos, incluso cuando no son populares. Emiliano, distraído por las luces de la ciudad, lo miró con curiosidad. «¿Y si fallas de nuevo, cómo sabremos que estás aprendiendo?», preguntó Emiliano, esa misma inquietud brillando en su mirada. Jorge respiró hondo. Se dio cuenta de que esa duda era válida, era parte del juego de la vida. «No puedo prometer que no caeré», le dijo, «pero puedo prometer que aprenderé de cada caída». En el fondo, sintió que estaba abriendo un espacio donde la confianza mutua podría construir su próxima etapa. El café se convirtió en un refugio recurrente donde compartían no solo comidas y risas, sino también sueños y miedos. Cada encuentro era un paso hacia adelante, pero la presión de superar sus propios límites lo fue empujando hacia constantes tensiones emocionales. Las reuniones con Emiliano eran siempre una mezcla de esperanza y temor. Pronto surgió la oportunidad de presentar un proyecto que podría resonar no solo en sus clientes, sino también en él mismo. La urgencia por diseñar algo que hablara de su transformación personal lo llevó a pasar noches enteras trabajando en ello. Pero mientras construía un nuevo espacio arquitectónico, comenzó a sentir que la antigua sombra de su incapacidad lo acechaba de nuevo. Un espectro que amenazaba con erosionar el progreso logrado. En esas horas solitarias, cada duda se volvía un monstruo en su mente. Sin embargo, la decisión de compartir ese miedo con Emiliano brotó en su corazón. Justo cuando estaba a punto de dar ese paso, su teléfono sonó. Era Emiliano. «Papá, estoy en un mal día, ¿puedes venir?». Jorge sintió que su mundo se detenía. Este encuentro podría ser el hilo que los uniera o la fractura que socavara su creciente conexión. La pregunta que surgió en su mente era contundente. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su propio proceso de sanación por ayudar a su hijo en su momento más vulnerable? ¿O se dejaría llevar por la ansiedad y el miedo a fallar de nuevo? La respuesta estaba al borde de sus labios cuando decidió levantarse y dirigirse hacia la puerta. En el fondo, sabía que la verdadera transformación nunca fue un destino, sino un trayecto lleno de peligros y revelaciones. Justo antes de salir, se miró al espejo. La imagen que vio era de un hombre en proceso, aún imperfecto, pero decidido. «Estoy listo», murmuró para sí mismo y salió a enfrentar no solo la fragilidad de su hijo, sino también sus propias batallas internas. El encuentro que estaba por venir podría ser un punto crucial en esa continua búsqueda de redención personal, una oportunidad de cimentar cambios en su propia historia y en la de Emiliano. Pero la incertidumbre de lo que sucedería le hizo dudar al instante. ¿Sería capaz de afrontar lo que verdaderamente significaba ser un padre en esa compleja dualidad de ser humano? Jorge llegó al café con el corazón en un puño, consciente de que en su interior una tormenta de emociones lo zarandeaba. La conversación pendiente con Emiliano podría ser la clave de su crecimiento, no solo como padre, sino como individuo en busca de su esencia. Cuando se sentó frente a su hijo, notó la tristeza en sus ojos, una tristeza que evocaba recuerdos de su propia niñez, esos momentos en los que sentía que no podía contar con nadie. «¿Qué te pasa?», preguntó Jorge, intentando ser el pilar que antes le había faltado. Emiliano miró hacia abajo, jugueteando nerviosamente con una servilleta. «No sé, solo me siento perdido», respondió, su voz temblando con sinceridad. Las palabras resonaron en Jorge, un eco de sus propias inseguridades. En lugar de buscar soluciones inmediatas, Jorge decidió ofrecerse como un espejo. «A veces, perderse es el primer paso para encontrarse», dijo, citando una frase que había escuchado en terapia. Emiliano levantó la vista, sorprendido por la respuesta de su padre. «¿Y tú? ¿Has tenido esos momentos de duda?». La pregunta resonaba con fuerza, y Jorge sintió el peso de su propia vulnerabilidad. No podía ocultar que, a menudo, se sentía inadecuado en su papel de padre y profesional. «Sí», admitió, «he pasado por períodos en los que no sabía quién era o hacia dónde iba, pero cada vez que caía, elegía aprender del dolor».
Me estoy dando cuenta de que no se trata solo de evitar las caídas, sino de levantarse más. Fuerte. A medida que hablaba, se dio cuenta de que estaba revelando aspectos de su propia lucha interna que podía haber mantenido ocultos por mucho tiempo. Al hacerlo, sentía que empezaba a construir un puente hacia la autenticidad entre él y Emiliano. ¿Y si no aprendo lo suficiente?, cuestionó Emiliano, su voz ahora un susurro. La pregunta se instaló en el aire, pesada y palpable. Jorge se sintió obligado a hacer una elección. En lugar de desviar la conversación hacia un tono optimista típico, Jorge decidió ser honesto. Hay momentos en que no aprenderemos lo que quisiéramos, y eso está bien. La vida no es una línea recta, explicó. Aprender a lidiar con esos momentos difíciles es lo que realmente importa. La expresión de Emiliano cambió ligeramente al escuchar que no siempre se esperaba una respuesta perfecta. Quizás deberíamos permitirnos más espacio para fallar, papá, sugirió. Las palabras de Emiliano hicieron eco en el interior de Jorge. Se dio cuenta de que sus propios temores por ser un mal ejemplo podían estar limitando la apertura y honestidad en su relación. Mientras la conversación fluía, la idea de unirse en sus debilidades se convirtió en una proyección de esperanza. Decidieron que el próximo paso sería enfrentar sus miedos juntos, ya sea en el ámbito personal o profesional. Se sintieron más conectados, como si el tipo de apertura que Jorge deseaba establecer era un camino hacia la verdadera franqueza, donde podían ser humanos, con errores y todo. Sin embargo, la realidad golpeó cuando Emiliano se plantó firme. Papá, si realmente quieres hacer esto, tendrás que mostrarme que lo dices en serio. No quiero más de tus promesas vacías. Sus palabras fueron cortantes, y Jorge lo sintió como una cuchillada. Sin embargo, esa contundencia era también una palanca de cambio. La presión para actuar ya no era solo sobre él. Debía demostrar que estaba listo para continuar su evolución personal sin el miedo de decepcionarlo. Ese instante marcó un nuevo desafío que Jorge había deseado, pero que nunca había llegado a entender. Empezó a visualizar cómo podría transformar esas promesas en acciones. La necesidad de cambiar era inminente. Sin embargo, una inquietud se afianzaba en su mente. Cada avance que hiciera repercutiría no solo en su historia, sino en la de Emiliano. Cuando se despidieron, Jorge sintió que la conversación había sido una pequeña chispa, un inicio de algo significativo. Sin embargo, cada vez que pensaba en los futuros vacíos que debían llenar y el trabajo por delante, una pregunta persistía en su mente. ¿Sería capaz de abrazar todo lo que sería necesario para forjar una alianza auténtica con su hijo? La puerta de su transformación recién se abría, pero los próximos pasos estaban sumidos en incertidumbre. Mientras se alejaba del café, su mente sobrevoló el horizonte. Ahora contaba con el desafío de probarse a sí mismo y a Emiliano, una tarea que exploraba sus propias profundidades. Y justo cuando la esperanza comenzaba a brotar, el eco de una voz interna susurró. ¿Sabría realmente hacia dónde se dirigía? Esa duda lo llevó de regreso a casa, donde las sombras del pasado comenzaban a arrastrarse una vez más, susurrándole sus miedos, haciéndole cuestionar si podría seguir adelante. ¿De qué serviría todo el avance si el miedo lo mantenía encadenado? Sainz se apoderó de su ser. Era el momento de enfrentar lo que nunca se atrevió a hacer. La conexión estaba al alcance, pero el viaje solo estaba comenzando. Jorge regresó a casa sintiendo que su corazón y su mente danzaban en un vaivén de emociones. Una mezcla de determinación y temor se instaló en su pecho mientras reflexionaba sobre las palabras de Emiliano. ¿Cómo demostrar la sinceridad de sus intenciones? ¿Qué acciones podría emprender que fueran más allá de las promesas vacías? Al llegar, se sentó en el pequeño escritorio que había heredado de su padre. Encima, un espejo reflejaba no solo su imagen, sino la sensación de que allí, en la soledad de su habitación, debía buscar respuestas. Comenzó a escribir en un cuaderno desgastado, notas de lo que anhelaba cambiar y del rumbo que deseaba marcar. Las palabras fluían con sinceridad, a veces titubeando entre la vergüenza y la esperanza. Ser auténtico, escribió. Esa frase resonó con un eco potente en su mente. Para Jorge, ser auténtico significaba enfrentarse a su miedo de no ser suficiente, tanto en su papel de padre como en su ámbito profesional. Sabía que debía trabajar en sí mismo, pero el camino nunca ha sido fácil, y él no quería tropezar nuevamente.
Una idea emergió en su mente. Debía iniciar un diario, donde registrar sus pensamientos, reflexiones y sueños. Practicar la autoconexión lo ayudaría a calibrar sus emociones y entender su propia evolución. Además, le otorgaría espacio para reflexionar sobre su vínculo con Emiliano. Así, cada tarde se propondría dedicar tiempo a plasmar no solo sus miedos, sino también los logros por pequeños que fueran. La primera página inició una especie de ritual. Jorge se sentó en su escritorio todas las noches, dejándose absorber por el proceso. Con cada palabra, cada oración, sentía que por fin estaba dando pasos en un terreno donde antes temía poner un pie. Reflexionando sobre la relación con Emiliano, se dio cuenta de que debía ser más presente y genuino en sus interacciones. «No quiero ser un padre ausente», escribió con fuerza. Sin embargo, había una pregunta que lo desequilibraba. ¿Estaba preparado para enfrentar sus propias limitaciones? Cuando practicar la autenticidad se volvía abrumador, el pensamiento de un futuro incierto lo empujaba atrás. La ansiedad crecía con cada página. Las dudas invadían su mente como sombras incesantes. ¿Se encadenaría nuevamente a su pasado? Pequeños destellos de esperanza se entremezclaban con el terror de fallar. La compulsión por evitar el dolor a veces lo encerraba en su zona de confort. Era hora de salir de allí, de encontrar el valor para exponer sus vulnerabilidades, aun si eso implicaba aceptar que había fallado como padre en el pasado. Un día decidió que lo intentaría. Crearía un momento especial con Emiliano, una especie de ceremonia donde ambos pudieran compartir sus introspecciones. Buscando un nuevo entorno, una tarde se presentó en su casa con un picnic improvisado, una manera de salir de la rutina diaria. Acostados en la hierba del parque, Jorge comenzó a hablar. Querían que esta experiencia fuera honesta y sin presiones externas. Al principio, las palabras se sintieron pesadas, como si cada una arrastrara un lastre de sus temores. Pero, al mirarlo a los ojos, se dio cuenta de que estaba creando el espacio que había anhelado por años. A medida que la conversación se adentraba en temas más profundos, las verdades ocultas comenzaron a aflorar. Jorge se sintió más conectado a Emiliano que nunca. Sin embargo, tras esa vulnerabilidad, un nuevo dilema emergió. Si quería llegar más lejos, debía enfrentar una verdad incómoda que lo ataba a su propio pasado. Un secreto familiar que había mantenido encerrado durante años y que, de salir a la luz, podría transformar su relación con Emiliano por completo. La revelación de este secreto podría ser un catalizador para la sanación. Jorge sentía a ambos, miedo por lo que eso significaría y emoción por la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero la pregunta persistía, ¿tendría la fortaleza para revelarse completamente, tanto a su hijo como a sí mismo? Mientras esa incertidumbre se instalaba en su ser, supo que la verdad sería el siguiente paso crucial en su viaje hacia la autenticidad. El temor se entrelazaba con la esperanza a cada instante, y Jorge se levantó de la manta sintiendo que el desafío se adivinaba cada vez más cercano. Con un nuevo propósito, se preguntó mirando al horizonte, ¿estaría listo para aceptar el peso de la verdad en su vida y en la de Emiliano? La luz del sol comenzaba a descansar en el horizonte cuando Jorge entró de nuevo en casa. El aroma familiar de la comida casera lo envolvió, pero su mente estaba lejos de las fragancias de la cena. Se sentó a la mesa, absorto en pensamientos, mientras Emiliano repasaba su día en el colegio. Las risas y las pequeñas anécdotas pareces cayeron en un eco distante. El verdadero desafío vibraba en el interior de Jorge. Había llegado el momento de enfrentar lo que había mantenido oculto por años. Esa verdad latente que había marcado su infancia y pesaba sobre su presente no cesaría hasta que él mismo se liberara de su carga. Se obligó a escuchar a su hijo, fijando el objetivo en cómo podía utilizar ese momento para abrir un diálogo genuino. Mientras la cena transcurría, las palabras se amontonaban en su lengua. Hoy fue un día especial, decía Emiliano, sin sospechar la tormenta emocional que cernía sobre su padre. Jorge lo miró, su corazón apretado por la mezcla de deseo de protegerlo y la necesidad de ser honesto. «Necesito hablarte de algo importante», finalmente se atrevió a decir. La conversación que había considerado hacer en el parque había dado paso a la sala de su hogar, un espacio que si bien era seguro, se sentía cargado con los fantasmas de su pasado. Emiliano inmediatamente mostró interés, dejando de lado su plato. Su mirada, curiosa y ansiosa, lo empujó a seguir. Jorge respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió como un padre que estaba llamado a guiar a su hijo a través de algo más que anécdotas triviales. Comenzó narrando su propia historia,
no la que siempre había compartido, sino aquella que escondía en su interior. Las palabras fluyeron lentamente al principio, como un río que busca abrirse paso entre rocas. Habló de su infancia, de sus inseguridades, de los miedos que lo habían seguido como sombras. Emiliano lo escuchaba con atención, su expresión llena de comprensión, como si cada revelación de su padre lo acercaba más a una conexión más profunda. Sin embargo, a medida que Jorge se adentraba en su historia, un nuevo abismo se abría frente a él. Presentar el secreto que había mantenido en la penumbra era un paso que lo aterraba. Se sintió tembloroso, expresando su deseo de ser un mejor padre. Reconoció que sus fracasos no definían su presente, pero su enigma personal seguía acechándolo. Emiliano, hay algo que deberías saber sobre nuestra familia, dijo, sintiendo que sus palabras pesaban en el aire como un plomo. En ese instante, la atmósfera cambió. El aire se volvió denso y cargado de expectativa. Jorge debía elegir sus palabras con cautela. Este era un umbral decisivo en su evolución personal y en la relación con su hijo. Empezó a recordar las formas en que su historia había influido no solo en su vida, sino en la de Emiliano. Mientras pasaban los minutos, se adentró en el relato de su pasado familiar, revelando cómo errores pasados lo habían marcado no solo como individuo, sino como padre. Aquello que un día parecía una carga, había comenzado a transformarse en un catalizador potencial para el cambio. El dilema se tornaba cada vez más claro. ¿Podía limpiar la herida que había mantenido cerrada para buscar la sanación? Este desafío lo llevó a reflexionar sobre su propio papel en la vida de Emiliano. La necesidad de redención fue ganando fuerza. Cuando su voz se apagó, el silencio se adueñó del lugar. La vulnerabilidad colgaba en el ambiente. Un recordatorio de la conexión profunda que Jorge ansiaba, pero temía. Sabía que estaba a punto de desbloquear una puerta, que aunque podría generar caos, también prometía un nuevo comienzo. Al mirar a Emiliano, la pregunta latente emergió en su mente. ¿Estaría listo para salir de la caverna de su pasado y enfrentar las consecuencias de su revelación? Los ojos de su hijo, llenos de confusión e interés, invitaban a la reflexión. Jorge sintió que el camino hacia la autenticidad era más desafiante de lo que había imaginado. Pero en ese momento, una nueva luz se encendió, la posibilidad de liberarse a sí mismo y a Emiliano. ¿Podría el acto de compartir su secreto ayudarlo a liberarse a él también? ¿Verdad abrir las puertas de una relación renovada? ¿O el descubrimiento desencadenaría un dolor inimaginable? La noche avanzaba y en la penumbra de su hogar la incertidumbre se cernía como un manto pesado. Pero había una verdad que ya no podía seguir escondiendo. La liberación de su pasado estaba por llegar, destruyendo cada rincón de su zona de confort, y todo comenzaría con la próxima palabra que pronunciaría ante su hijo. Jorge cruzó el umbral del desafío con temores palpables, pero también con una determinación renovada. Había compartido sus vulnerabilidades y el secreto de su pasado con Emiliano, un paso que parecía romper las cadenas que tanto tiempo lo habían mantenido prisionero. El silencio que siguió a su confesión era un refugio donde el peso de la honestidad a veces podía parecer abrumador, pero también liberador. Emiliano observaba a su padre con una mezcla de sorpresa y compasión. Había visto un destello de debilidad en Jorge, una chispa de humanidad que lo hizo preguntarse si realmente podrían reconstruir la relación que parecía haber estado perdida para siempre. «Papá, gracias por compartir esto conmigo», dijo el joven, su voz inusualmente suave. La sinceridad de su hijo fue la bálsamo que Jorge necesitaba. Supo que no estaba solo en esta lucha. A medida que los días pasaban, el aire en la casa comenzó a cambiar. Empezaron a intuir un nuevo ambiente donde las discusiones eran más abiertas, las risas más frecuentes y el espacio para el dolor también estaba presente, pero ya no como una sombra opresiva. La carga del silencio se había aligerado. Jorge comenzó a ver cómo las lecciones que había aprendido sobre la autenticidad y la vulnerabilidad se estaban entrelazando con su nueva vida, un camino hacia el redescubrimiento de lo que significaba ser padre. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando Jorge propuso un próximo paso: pasar un fin de semana juntos fuera, un viaje al bosque donde tantas memorias compartidas habían nacido.
Quería mostrarle a Emiliano que no solo era un soñador, sino también un hacedor. Las palabras se convirtieron en acciones concretas. Al visitar el lugar donde antes se había sentido perdido, todos esos momentos de incertidumbre y duda comenzaron a fundirse en una nueva narrativa. Desde que llegaron allí, el aire parecía más ligero. Durante las caminatas, Jorge explicó a Emiliano cómo cada paso simbolizaba la búsqueda de un camino más claro, no solo en el bosque, sino en el laberinto de su vida. A veces me siento un poco perdido, pero estoy aprendiendo a encontrar el camino de nuevo, le dijo, compartiendo su propia lucha en tiempo real. Emiliano, a su vez, expuso sus propias ansiedades. Este intercambio honesto creció en intensidad y profundidad, cimentando un vínculo más robusto entre padre e hijo. La noche en el bosque fue mágica. Se sentaron alrededor de una fogata que iluminaba sus rostros, y la conversación fluyó en el aire fresco. Jorge tomó aire y, justo cuando el fuego crepitaba, se sintió impulsado a hacer una promesa. Tangible. Quiero que sepas que aquí estoy para escucharte, realmente para escucharte, declaró con claridad. Las palabras resonaron como un compromiso más allá de un simple deseo. Él sabía que la clave para mantener esa conexión era dedicarse a ese camino de autenticidad y apertura. Y para su sorpresa, Emiliano sonrió. Me gustaría que hiciéramos esto más a menudo, compartir nuestros pensamientos. Sé que no seré perfecto, y tampoco tú, pero quiero intentar ser un buen hijo, respondió. Y en ese momento, Jorge sintió que la relación estaba floreciendo ante sus ojos. A medida que regresaban a casa, Jorge entendía que el viaje a la sanación no estaba exento de desafíos y que seguiría trabajando en su propia autenticidad, pero también había un sentido renovado de confianza en sí mismo. La elección de abrirse y ser honesto con Emiliano les había brindado el poder de construir un nuevo camino. Ya no temía al pasado, aunque sabía que cargaría con él. La diferencia radicaba en cómo usaría ese peso para elevarse en lugar de hundirse. Este fin de semana se transformó en un ritual. Cada mes se permitían los espacios necesarios, juntos en el bosque o en un café, donde el corazón se abría como cuando el fuego ilumina la oscuridad. Cuando despidió a Emiliano la última noche entre abrazos sinceros y risas, Jorge sintió que no solo había conquistado el miedo, sino que había alcanzado una nueva forma de conexión, un reconocimiento mutuo. De regreso en su rutina diaria, Jorge decidió dar un paso más en su crecimiento, inscribiéndose en una clase de coaching para padres. Quería ayudar no solo a Emiliano, sino también a otros padres con similares luchas. Este compromiso de transformar su experiencia dolorosa en una herramienta de aprendizaje para otros reafirmó su nueva identidad. No solo era un padre en recuperación, sino también un faro, un ejemplo en la búsqueda de autenticidad. La verdadera transformación en Jorge no fue solo sobre mejorar su relación con Emiliano, sino en descubrir el significado de la vulnerabilidad en su propia vida. Había aprendido a sostener con amor sus propios miedos y debilidades, enfrentándolos con orgullo y determinación. Finalmente, la imagen reflejada en el espejo no era un hombre ahora definido por su pasado, sino un constructor de su futuro. Ahora, cada día significaba una nueva oportunidad. La confianza era el nuevo cimiento sobre el que estaban edificando su relación. Con cada acción, cada elección, Jorge sentía cómo su mundo se llenaba de claridad y propósito. Eligió abrazar su viaje con un sentido renovado de propósito, listo para enfrentar lo que el futuro les deparara. Jorge había probado que, aunque las sombras del pasado a veces eran profundas, siempre había espacio para la luz de la transformación. Al mirar a Emiliano, veía el reflejo de su propio crecimiento. Juntos, estaban sobre un camino permanente hacia la autenticidad y la sanación. Las promesas se cumplían, y por fin, era momento de dejar el pasado atrás. Jorge había encontrado su lugar en el mundo, no solo como un padre, sino como un ser humano que había elegido conectar, escuchar y amar. Ahora, más que nunca, estaba listo para enfrentar la vida, sabiendo que cada paso hacia adelante era un paso hacia la mejora, un paso hacia la espera de lo que vendría.
Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque ahora cada interacción cuenta. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su opinión es crucial. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fanáticos de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.